Ok, después de tener claro los objetivos del Kaizen, que es mejorar, pero de manera progresiva, tenemos la aplicación de la casa de Lean Manufacturing. En este caso vamos a analizar lo que viene siendo el análisis de una placa. En este caso vamos a analizar una prensa hidroneumática. Entonces, el conjunto son tres piezas. Es la base superior, la base inferior, un eje que va en el centro de nuestra prensa. Entonces, vamos a enfocarnos en objetivos estratégicos, organizativos. La casa Lean Manufacturing tiene varios objetivos, pero el principal es la eliminación de costos y la eliminación de cero errores, cero defectos, cero accidentes, y nos proporciona una visualización de un proceso simplificado, por lo cual vamos a estar analizando cada uno de los 8 pilares, que son los siguientes. El objetivo de la manufactura esbelta es básicamente implementar una filosofía de mejora continua que ya estuvimos observando en clases anteriores. Por lo tanto, este objetivo también tiene como característica mejorar la producción, reducir los costos, reducir tiempos y tener una mejor calidad en nuestro producto. En este caso, nosotros como empresa o como quienes vamos a producir la pieza, vamos a tener que implementar estas herramientas. Por lo tanto, vamos a ir analizando cada uno de los puntos y algunos de mis compañeros les van a ir explicando paso a paso y qué es lo que se implementó para esto. Antes que todo tenemos que dar los antecedentes o detalles de nuestra pieza. La máquina es una prensa hidroneumática. Principalmente su función es la compresión vertical de piezas que varían en su tamaño. Normalmente son piezas difíciles de trabajar, por lo mismo que es necesario realizar un ajuste más fuerte y tenemos que tener un poquito de precisión en algunos de sus componentes. La sección de la máquina que se va a analizar es la siguiente. Ok, nosotros nos vamos a enfocar en la placa superior como ya lo mencionamos. El material es un IC 1018 laminado en frío. La descripción es una placa que se encuentra en la parte superior y es la que se acciona con ayuda de dos pistones. En particular, esta placa debe tener una exactitud en el maquinado y su acabado, que es rectificado, además de que las dos placas deben tener un templado para brindarle dureza y resistencia al impacto y presión. Ahora bien, las tolerancias deben ser mayor en cuestión de cada uno de los barrenos, ya que la tornillería que une a la placa superior con los accionadores o pistones ya están normalizados. El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía y en nuestro caso procesos industriales. Entonces, a continuación les estamos mostrando lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo de actividades y como pueden observarse está dividido en tres. ¿Esto por qué? Porque tenemos una pieza superior, una pieza inferior y un eje que va al centro de todo nuestro ensamble. Ok, a continuación vamos a estar estudiando un poquito más de lo que vendría siendo, pues para simplificar y para no revolvernos, la placa superior, que es la pieza en la que nos vamos a enfocar a integrarle lo que vendría siendo la implementación de la casa de Lean Manufacturing. Entonces, al inicio de todo el proceso, nosotros consideramos que las placas ya están cortadas. Entonces, teniendo ya las placas cortadas y que ya están en el almacén, se va por esas piezas. Después entra al proceso que vendría siendo el rectificado. Después de rectificado se lleva a lo que vendría siendo el barrenado o perforado y fresado. Después se le aplica un redondeo. Eso se puede aplicar ya sea en esa estación o en otra. Después de ahí se lleva lo que vendría siendo el tratamiento térmico, que elegimos el temple en aceite por las características de dureza que le puede proporcionar a nuestra pieza. Necesitamos una muy buena dureza porque es una hidroneumática. Ahora, después de ahí se lleva o se inspecciona más bien lo que vendría siendo la pieza, de manera a que podamos nosotros decidir si la pieza cumple con todas las características.
Se lleva al ensamble, ahí es atornillado. Después se hace una inspección de calidad y de ahí se pasa al almacén. El estudio de movimientos. El estudio de movimientos es un análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa un cuerpo en la ejecución de un trabajo. En el estudio de movimiento tenemos que tener en cuenta tres factores fundamentales, que es el operador y sus movimientos, el área de trabajo y la maquinaria y sus componentes a utilizar. En el primer apartado tenemos que tener en cuenta al operador y sus movimientos. Estos movimientos tienen que ser de una manera simétrica, de una manera que no sea un movimiento brusco o repentino, es decir, que tengan una secuencia continua. Hay que tener en cuenta que la eficiencia no significa hacer las cosas demasiado rápidas, hay que tener un tiempo establecido y un proceso en un tiempo determinado. En este apartado la relación del movimiento está ligada a la ocupación o utilización de una herramienta como tal. Por ejemplo, aquí se tiene un proceso que se conoce como un proceso de fresado. La persona encargada tiene que tener una herramienta eficaz y conocer la maquinaria y el proceso a realizar. Movimientos específicos y no cambiantes bruscamente. En el segundo apartado tenemos que tener en cuenta el área de trabajo en donde se lleva a realizar ciertas acciones. Uno de los apartados fundamentales es la distribución de la herramienta y la distancia del operador. Debe tener una distancia vertical y horizontal adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña mesa de trabajo con varias herramientas que va a tener el operador a la mano para su utilización, además de pequeños espacios donde va a ir montadas ciertas piezas que ocupe o herramientas. Todo está adecuado para un uso adecuado de las herramientas. Además de tener en cuenta eso, tenemos que ver ciertos factores. Por ejemplo, la iluminación del lugar, que debe ser adecuada. Un espacio de trabajo. Por ejemplo, aquí se tiene una cierta distancia a una pared que debe de ser adecuada para que a la hora de hacer el movimiento de reversa del operador o ir hacia atrás, no choque con algún muro y se tropiece o pierda cierta herramienta y se golpee. También cuenta lo que es la iluminación, ya que una mala iluminación nos provoca a veces fatiga en la vista del operador, además de estar buscando las piezas buscar las piezas y perdiendo tiempo. Otro apartado que tenemos que tener muy en cuenta es el tipo de herramienta que vamos a usar. Tenemos que tener una clasificación de tipo de herramienta y muchos desarmadores y no ordenarlos con ciertas medidas. Tenemos que tenerlos en un orden específico y para qué sirve cada herramienta. Además tenemos que tener en cuenta que en ciertos lugares debes de contar con ciertas áreas o límites que nos denoten. Por ejemplo, aquí nos denota con unas líneas amarilla y negra que nos dice que es el límite del área de trabajo. O por ejemplo, aquí tenemos una herramienta que sirve para extinguir el fuego y está delimitada con un área de colores específica. Un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es el límite del área de trabajo que vamos a tener. Por ejemplo, en varias industrias o en varios lugares se tiene delimitado por una franja de color que delimita el espacio en el cual va a estar la maquinaria. Esta parte del área se encuentra lo que es la maquinaria. Además de tener en cuenta este tipo de línea o el espacio, tenemos que tener en cuenta una limpieza adecuada, no tener residuos o herramientas tiradas. Tenemos que tener un espacio muy limpio
donde donde pueda circular de manera adecuada. Además, tener en cuenta que si vamos a tener una herramienta de sujeción, debe de estar en una mesa fijada de manera adecuada. La mesa también tiene que estar en óptimas condiciones, no debe de tener suciedad o alguna herramienta que nos estorbe. En el tercer apartado tenemos que considerar lo que es el apartado de las maquinarias y su composición. Un movimiento uniforme el cual pueda realizar adecuadamente el operario, es decir, que no se trabe en ciertos procesos y no tenga que aplicar demasiada fuerza el operario. Tener en cuenta lo que son las manijas y las palancas de operación. Tenemos que tener en cuenta ciertos lineamientos como son el cuidado o el tratamiento de cierta maquinaria. Por ejemplo, estos lugares donde hay ciertas notificaciones que nos denotan el tipo de mantenimiento que se debe de emplear. Por ejemplo, en este torno se tiene una nota la cual nos dice: después de usar la maquinaria, lubricar y limpieza, ya que al hacer este tipo de acción lo que hacen es tener un cuidado en las máquinas y que posteriormente no se traben o no haya algún tipo de falla. Además, en este tipo de maquinaria que es el torno, tenemos que tener en cuenta la limpieza que es en esta área, no tener demasiada viruta o desperdiciar mucho refrigerante. El ensamble a estudiar se compone de 3 piezas, que es una parte superior, una parte inferior y lo que es un soporte de las placas. Ejemplificar todo lo que todo lo que se ve respecto al estudio de movimiento. Tenemos que tener en cuenta el orden del proceso. Lo que es la placa superior e inferior tienen una misma fabricación, tienen un mismo proceso de fabricación, cambian en ciertas condiciones. La parte inicial del proceso de fabricación inicia desde el corte y las dimensiones de la placa de acero. Tenemos que tener una placa de acero del 10-18 que tiene que ser cortada de una manera que cumpla ciertas medidas. Por ejemplo, nuestro proceso tiene que tener una medida de 30 por 30 pulgadas para después tener que maquinarla con ciertos procesos. Para eso tenemos que venir a lo que es una máquina llamada cortadora, la cual tiene que realizar ciertos movimientos el operario de manera adecuada. Un ejemplo es decir, que va acercando la placa o el material que se va a cortar de manera lenta y no tan bruscamente, porque si hacemos eso podemos provocar que la hoja se desprenda o se rompa a un contacto brusco. Además de tener en cuenta las medidas de seguridad que se manejan en ciertas máquinas. Por ejemplo, ya que esta máquina tiende a provocar demasiado ruido, tenemos que tener unos tapones los cuales nos ayudan contra ruidos de cierta magnitud. Además de tener gafas de seguridad, ya que a la hora de cortar ciertos fragmentos o llamados virutas pueden salir disparados a la cara del operario. Además, tener en cuenta el espacio fundamental para ciertos movimientos, ya que a la hora de hacer un movimiento hacia atrás podamos chocar con otra máquina o chocar con alguna pared, y tener en cuenta los movimientos que sean simétricos, es decir, que a la hora de meter la placa a la cortadora, ir de tomar con ambas manos, ir de un movimiento un poco continuo y lento, porque a la hora de querer hacer un corte bruscamente podemos o meter la mano de más y tener una herida. Puede ser que metamos mal la placa y romper un componente de la cortadora. En esta parte, que es lo de la cortadora, podemos ver el tercer aspecto referido a la máquina y sus componentes, ya que el operador va a estar en esta posición y si quiere hacer una cierta acción como prender o apagar o poner alto al proceso, aquí se encuentra la estación de botones adecuada para
ese tipo de proceso, además de tener las manivelas que nos van a ayudar a la cierta velocidad, que está a una distancia adecuada del operario. Por ejemplo, igual aquí lo que es la botonera, las manivelas y la herramienta. La segunda etapa la segunda etapa de este proceso de fabricación es llegar a la máquina rectificadora. Ya que tenemos la placa cortada con las dimensiones adecuadas para la pieza, tenemos que llevarla a la máquina rectificadora, porque ciertas placas tienen variaciones a la hora del ancho o la altura, es decir, que no están completamente niveladas o estables. Para eso tenemos que llegar a esta máquina y ponerla en esta base, la cual por medio de esta palanca activa un interruptor que lo fija magnéticamente, es decir, que lo sujeta y no lo va a soltar a la hora de hacer el proceso. En este proceso, que se conoce como rectificado, podemos ver todo lo que es el estudio de movimientos. Ya principalmente aquí se ve lo que es respecto a lo de la máquina y el área de trabajo. Por ejemplo, las manivelas que se encuentran aquí nos sirven para la posición de la placa y cómo se va a ir moviendo para dirigir la dirección de la placa y hacer el trabajo. También tiene que contar con una cierta estación de botones que debe de estar a una posición en que el operario la pueda presionar o pueda ocupar en una distancia adecuada. Por ejemplo, aquí se tiene esta botonera que puede ser el encendido, el movimiento de la placa, la cuestión del rectificado, ya que este proceso por el contacto del disco y la placa puede llegar a hacer cierta fricción y a generar cierta temperatura, además de tener un paro general. A la hora de maquinar, los materiales empleados suelen dar un tipo de residuo. A la hora de trabajar tenemos que tener una manera de recolectarlos sin que nos estorben en el espacio. Por ejemplo, esta rectificadora cuenta con este tipo de bandejas, la cual es donde se recolecta toda la viruta que es producto del rectificado, y eso cumple con lo que es el aspecto en el área de trabajo, que hay que tener una limpieza. Después del proceso que se conoce como barrenado, tenemos que dirigirnos a lo que es el tratamiento térmico. Por ejemplo, en este material tuvimos que determinar que el tratamiento adecuado sería el temple en aceite. Para ello tenemos que dirigirnos al área de tratamiento térmico, la cual debe de constar con ciertas máquinas que se conocen como un horno, además de tener ciertos recipientes con un cierto aceite a la hora de enfriar la pieza. Antes de entrar tenemos que tener en cuenta ciertos letreros que nos denotan unas ciertas precauciones. Por ejemplo, tenemos que es área restringida o área peligrosa, que solamente es un área para la persona que está operando, además de tener el uso obligatorio de guantes. Ya que el material es un acero 1018, tenemos que llegar a lo que es la máquina que se conoce como un horno. A la hora de meterla tenemos que tener en cuenta que la temperatura adecuada para llegar a hacer un proceso que se conoce como temple debe de ser en una temperatura 1450 grados Fahrenheit a un límite de 1525 grados Fahrenheit. Se tiene que meter a esta máquina que se conoce como un horno, la cual nos cuenta con cierto tipo de botonera de temperatura, lo que es el poder, la alarma del ciclo térmico y ciertos procesos para desactivar y activar. Ya que tenemos la placa finalizada después de este proceso que se conoce como de este proceso en el horno, tenemos que sacarla con lo que es unos guantes que tenemos que tener, unas pinzas adecuadas y dirigirnos directamente al área de
de el, ¿cómo sería? Recipiente con aceite a la hora de templarlo. Este tipo de procedimiento o tratamiento térmico tiene que ser de manera rápida para llegar a tener ciertas condiciones, además de tener en cuenta que este tipo de proceso a la hora al sacarlo del horno y meterlo al aceite, que se conoce como temple, puede llegar a generar cierto tipo de flama. Tenemos que tener en cuenta un área delimitada que está delimitada por este tipo de líneas, además de tener unas notas que tenemos aquí que dice residuo peligroso, que es un aceite que es tóxico, o en caso de que la flama sea un poco incontrolable, tener un extintor a la mano para poder apagar toda flama que se manifieste. De tiempos y movimientos también se tiene que basar en lo que se conoce como el principio de las 5 S. Las 5 S, ¿cuáles son? Que son clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Tenemos que tener en cuenta la distribución de las piezas. Por ejemplo, una distribución un poco desorganizada sería tener una caja con todas las herramientas, pero sin clasificar, tener montones de ellas y tener una mesa desordenada, por ejemplo, tener cierto material regado y cosas así. Un espacio para cumplir las 5 S tiene que primero tener su clasificación y su orden. Por ejemplo, en el proceso que se conoce como trazado, tenemos aquí tiene una mesa de trabajo, la cual cuenta con unas ruedas para la movilidad, tiene una cierta distribución para las herramientas donde la puede clasificar y tener un orden adecuado. Además de tener en cuenta lo que es la tercera S, que se enfoca en lo que es la limpieza. En el área de la limpieza tenemos que tener en cuenta que ciertas máquinas o cierto equipo no debe de estorbar, y para eso tenemos que tener un cierto orden y desechar lo que no ocupemos. En el área de limpieza también tenemos que tener en cuenta un lugar donde se pueda ¿cómo se dice? Introducir los residuos del proceso de fabricación. Por ejemplo, aquí tenemos un contenedor y se encuentra todo lo que es la viruta del proceso de fabricación de aluminio. Los dos últimos apartados respecto a las 5 S son la estandarización y lo que es la disciplina. Para esto tenemos que cumplir ciertos lineamientos que se nos establece a la hora de fabricar, como tener en cuenta todas las normas y seguimientos que nos deben de dar. Por ejemplo, cumplir con el espacio adecuado, cumplir con la vestimenta y complementos que nos ayuden a llevar a cabo la acción. Por ejemplo, tener una bata, unos zapatos de seguridad, tener cierto equipo como unos guantes, unos tapones o unas gafas. Además de tener en cuenta una disciplina a la hora de usar el equipo o realizar el proceso. Es decir, llegar temprano y querer hacer un proceso adecuado, porque si queremos llegar tarde y realizar cierto pedido, querer sacar las cantidades de piezas producidas en un tiempo corto, podemos provocar muchos defectos, y lo que se busca en todo este proceso es tener la mínima cantidad de errores o minimizarlas a un cero. Bueno, un Poka-Yoke es una prueba de errores. Nos permite evitar defectos, minimizar errores en la pieza y en procesos ya automatizados. Entonces, hay tipos de Poka-Yoke por su forma, por su tamaño, por colores, letras y flechas. Funciones de los sistemas de Poka-Yoke, pues básicamente es advertirnos o darnos avisos sobre algún defecto que la pieza llegue a tener. Para llevar esto a la aplicación del proceso de elaboración de nuestra pieza, nos tenemos que dar cuenta que nuestro ensamble cuenta con dos placas diferentes y que para ensamblarlas puede haber confusión, y ya que tenemos lo siguiente, tenemos una placa superior y una placa inferior como se muestra en la imagen. Así como se muestra en la imagen,
deben estar orientadas. Entonces, ya que la aplicación de un prueba de errores, podemos hacer algún tipo de marca o señalamiento a la hora del barrenado donde pueda identificar el lado que se toma como referencia para comenzar a barrenar, ya que los barrenos no son la misma medida. Y la importancia que tiene esto es muchísima, ya que, como ya mencionamos, la placa superior cuenta con dos pistones. Por lo tanto, es bueno saber bien identificar qué tipo de placa es, si es la superior o la inferior, así como en su lado derecho o su lado izquierdo, ya que estos tienen diferentes características para ejemplificar. Se mostrará una ilustración a continuación de cómo nosotros propusimos identificarlo. El círculo rojo para la placa es para la placa superior, y el triángulo verde es para la placa inferior, teniendo así una referencia para evitar errores donde nuestras ganancias no se verán afectadas, ya que solo es cosa de indicar los planos en los planos del Pocayoc. Ok, tenemos, propusimos este Pocayoc, pero también estamos pensando en una placa guía, donde en la placa se le puede fabricar eh, un, la simetría de la placa. Obvio, van a ser dos placas guías con las siluetas y los barrenos que corresponden a cada una de las placas, porque como ya mencionamos, los barrenos cambian, más bien cambian en su tamaño, igual en su distribución, porque no todas están a la misma medida. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esto. Note también que están indicadas en las figuras del lado izquierdo de cada plano, ya que esto nos dará una idea de cómo colocar la pieza en la fresa y saber de manera correcta cómo actuarán, ahorrando tiempo y dinero de por medio. Bien, como pudimos observar en el apartado pasado, vimos que nuestras máquinas están regadas por toda la biblioteca. Esto nos genera un traslado innecesario, puesto que son movimientos largos. Como pudimos ver, nuestra máquina de corte está acá, el rectificado. Pasamos al prensado, es una distancia bastante larga para el proceso, lo cual nos va a agregar tiempo innecesario y movimientos innecesarios para nuestra pieza que no nos está agregando valor. Lo que buscamos con la cédula de manufactura es hacer una cédula lineal que nos permita hacer el proceso en una sola línea sin traslados innecesarios. Bien, y puesto que esto nos ayudaría a evitar tiempos muertos de máquina, de operario. Como sabemos, nuestro proceso empieza aquí en la máquina de corte, lo cual nos tenemos que trasladar posteriormente a la máquina de electrificado que está por acá. Tenemos que llegar, colocar la pieza de carga y dejar que se haga el proceso. Ya terminado el proceso, volvemos a agarrar la pieza y nos trasladaríamos hasta la parte del fresado, que es la estaca. Como pudieron observar, todo este tiempo es un tiempo desperdiciado para el proceso, puesto que el traslado que hicimos fue bastante, más agregándole a esto el peso de la pieza y el desgaste que tendría uno como operario, sería conveniente usar una cédula de manufactura, puesto que esto nos ayudaría a tener un mejor flujo del proceso y a sacar las piezas más rápido, puesto que no tendríamos que hacer esos traslados innecesarios por toda la máquina. Posteriormente a esto todavía nos faltaría pasar al proceso térmico, que es el que está por allá. Esto también nos quitaría aún más tiempo. Y acabado el proceso térmico, tendríamos que ir hasta nuestro rack de almacenamiento, que está hasta el fondo de la nave. Y eso igual pues son movimientos innecesarios. Con la cédula de manufactura lo que buscamos es reducir todos esos tiempos muertos que tenemos en el proceso para una mejor producción.
de producción de Toyota y se puede definir como automatización con un toque humano. Este tiene unos sencillos pasos para llevar a cabo el Jidoka. Los 4 pasos son detectar el problema, la detención, corregir el problema inmediato y analizar o corregir la causa de la raíz del problema. La automatización con un toque humano se encarga de evitar los defectos en la producción, al igual que el mal funcionamiento de las máquinas. Esto nos ayuda al mejoramiento de la velocidad del proceso, al igual que capacitar el operario. Este nos va a ayudar ya que la cédula de trabajo que se ha propuesto ha sido lineal y esto ayudará a que el proceso sea más rápido, con menor costo y evitar movimientos innecesarios, al igual que los tiempos se reducen. Esto evita tener defectos y tiempos y movimientos ineficaces. Gracias a esto podemos hacer que el operario supervise varias máquinas. Un operario nos puede reducir costos de forma directa, ya que gracias a la capacitación que tiene puede operar y manipular varias máquinas, y gracias a la cédula de trabajo que propusimos, que es lineal. Los otros pasos de Heiyuka son la nivelación de producción, el flujo continuo de la pieza y la producción ajustada, el takt time. Estas tres se basan básicamente en no hacer muchas piezas. Esto nos va a ayudar a no hacer demasiadas piezas y darle más calidad a las que estamos elaborando. Esto nos va a generar 0 desperdicios y mejores ganancias. La fábrica visual nos ayuda a tener una mejor área de trabajo, menos accidentes. Esto nos ayudará a tener mejor capacitación también a los empleados y no tener una capacitación repetitiva. Esto nos genera gastos al capacitar constantemente al operario. Los carteles que se emplean dicen lo que se tiene que hacer con respecto a la máquina y lo que no se tiene que hacer. También implementaremos el sistema Andon. El significado de los colores van a ser rojo, que tiene un paro total, la máquina se averió y se necesita algún mantenimiento. El amarillo tiene alguna falla, pero la máquina sigue funcionando, pero al igual va a tener que tener un mantenimiento. El verde es que se está utilizando correctamente. Azul sería que falta materia prima. Los sistemas de seguridad que obtenemos o de fábrica visual serían las líneas que limitan el área de trabajo de una máquina, al igual que podemos caminar libremente sin afectar la operación de las máquinas. También dentro de la fábrica visual tenemos lo que son los carteles, el extintor, lo de la área restringida para entrar con equipo. También podemos ver los diferentes carteles donde nos enseñan lo que es la rectificadora, dónde están los tornos y dónde está la fresadora. También tenemos otros carteles donde nos hace el uso obligatorio del equipo de protección, al igual que el extintor, por si llega a haber alguna falla. Tenemos lo que son los contenedores. Estos contenedores tenemos pequeñas fábricas visuales para meter el material sobrante y así no tener una área de trabajo sucia. También podemos ver que tenemos lo que es otro cartel visual donde nos dice que tenemos que tener cuidado ya que es alto voltaje. Justo a tiempo, también conocido como HIT o Use and Time. Es un sistema industrial que consiste en producir estrictamente lo necesario en el
innecesario. Este es un sistema de inventarios que surgió en los años 80 por la fábrica Toyota. Este sistema de inventarios consiste en, como ya lo mencioné, en producir lo necesario, las piezas necesarias en el momento que se necesita. Para esto, el Use and Time se basa en 4 pilares. Los 4 pilares del justo a tiempo son sacar los problemas fundamentales, buscar la simplicidad, eliminar desperdicios y identificar los problemas iniciales. Este sistema de inventario se basa en eliminar los elementos que no le agregan valor a nuestro producto, al igual que a la calidad de nuestro producto. Los elementos que no le agregan valor a nuestro producto serían almacenamientos, retrasos en nuestras piezas, al igual que nuestro material, despilfarros, y al igual que esos son los movimientos que no le agregan valor a nuestro producto. Algunos de los beneficios que tenemos con el justo a tiempo es de que la producción se basa en pedidos reales y no en suposiciones. Los beneficios que tenemos con el justo a tiempo es de que todas las piezas se van a producir sobre pedidos reales y no sobre suposiciones. Esto nos ayudará a disminuir los costos y aumento de la productividad de nuestra empresa. Para nuestra pieza van a ser 200,000 las que se van a producir al mes. Esto será, el justo a tiempo se basaría en producir correctamente nuestras piezas en el tiempo que nos está estableciendo el cliente. Para esto se necesita, como ya lo explicaron mis compañeros, primeramente el diagrama de flujo. Para el justo a tiempo aplicamos todas las herramientas que ya vimos, ya explicaron todos mis compañeros, que sería, como podría decirse, la célula de trabajo que ayudaría para una mejor producción, el diagrama de flujo, el estudio de tiempos y movimientos, que serían algunas de las herramientas, al igual que una de las más importantes, en donde se explicaría todo el proceso y todo lo de nuestra pieza, que serían las tarjetas Kanban. El BSM es una técnica gráfica que nos permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente. Con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas, o en todo caso pues ver en cuánto va a estar el valor del producto. El BSM es una técnica de las más utilizadas para establecer planes de mejora, siendo muy precisa debido a que se enfoca a las mejoras en el punto del proceso. Entonces, empezando por la parte superior izquierda, todos nos tenemos que enfocar en el cliente, en los pedidos que nos va a solicitar. Tenemos que tener un pronóstico de cuánta producción se tiene que hacer al mes, las órdenes diarias, el control de la producción, y que esto se deriva de la supervisión de producción que ahorita vamos a mencionar. El pronóstico semanal, las órdenes semanales que el cliente nos puede otorgar. Después de ahí pues ya tener en cuenta todo lo que se le va a pedir a nuestro proveedor, el tiempo y el peso que va a traer el proveedor para empezar nuestro proceso. Y pues ya finalmente en la parte inferior derecha se encuentra cada una de las actividades que se va a hacer, donde pues la primera, como ya mencionamos, que se basa en el diagrama de flujo, es el corte. Después pasamos al rectificado, después al barrenado, al redondeado y al tratamiento térmico, y finalmente al ensamblaje. Bueno, en el diagrama se muestran las características de cumplir nuestro producto, y de eso se deriva igual
de que ya tenemos todo el proceso ensamblado y todo, se tiene que prever el transporte en el que se va a entregar semanalmente a nuestro cliente. El TPM o mantenimiento productivo total. Mantenimiento productivo total es una filosofía originada de Japón, cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costos en los procesos de producción industrial. Sus pilares se representan en la siguiente imagen. El TPM también considera aspectos como los 3 ceros: 0 accidentes, 0 averías y 0 defectos, cosa que ya mencionamos en la introducción de este video. Y bueno, en lo que nos vamos a enfocar básicamente en eliminar en todo nuestro proceso y en todo lo que ya llevamos del video. Con ayuda de cada aspecto de cada una de las 8 herramientas de los aspectos que estos engloban, tenemos que se relacionan entre sí con las herramientas anteriormente analizadas, pero más con la anterior, que es el Value Stream Mapping, que ya presentamos anteriormente, ya que las dos herramientas tienen entre sí valores estadísticos y de tiempos que son fundamentales para el desarrollo exitoso de nuestro proceso. Por lo tanto, si no tenemos claro las horas de trabajo, las piezas producidas, las piezas rechazadas, incluso la cantidad de piezas al mes que se deben producir por la demanda del cliente, no tendremos noción de la mejora. A continuación, se muestran los cálculos para el índice de la calidad considerando 20,000 piezas producidas al mes. Ahorita vamos a ir explicando cada uno de los cálculos que hicimos y el por qué tomamos esa decisión. Lo que consideramos para este proceso es tiempo de trabajo, 2 turnos de 9 horas al día, con un paro programado de 20 minutos diarios. Se estima que el tiempo de paros no programados en 5 horas al mes. El tiempo real de acto es de 1.5 minutos. 8 estaciones con 3 divisiones de aproximadamente de 12 minutos, que fue lo que ya habíamos planteado. Tenemos que tener una célula de manufactura lineal, pero esta vez van a ser 3. Ok, teniendo esto en cuenta, piezas producidas tenemos que tener 20,000, piezas rechazadas 30, para no tener mucho. Ok, aplicando la fórmula de la productividad tenemos lo siguiente. Al final nos sale un resultado de 98.93% de productividad. Después continuamos con el índice de rendimiento, que es tiempo ideal de la cantidad por la cantidad de producción en el tiempo fundamental real por 100. Y tenemos un 95.23%. Después tenemos el índice de calidad o tasa de calidad. Entonces esto nos da un 99.85%. Y bueno, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos tener más claro qué es lo que le agrega valor a nuestro producto, en qué puntos tenemos que atacar y cómo podemos pues sí, tener eficacia en nuestro proceso.